¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja un día más. Hoy, martes 17 de noviembre, hablamos con diputados nacionales. Hoy muy ocupados, sin ninguna duda, con esos presupuestos. Va a ser uno de los temas centrales del día. Y también vamos a hablar con ellos sobre la ley CELA, que está dando mucho que hablar. Queremos ver sus opiniones siempre desde la perspectiva alicantina. Os presento ya a los tres invitados que van a ser los protagonistas del debate de hoy. Ellos son Patricia Blanquer, del Partido Socialista, César Sánchez, del Partido Popular, y Txema Guijarro, de Unides Podem. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a este debate a tres bandas. Sé que estáis muy ocupados, así que bueno, vamos a sacar el máximo partido de este tiempo que os vamos a mantener ocupados. Vamos a valorar los presupuestos generales para el próximo año. Hemos escuchado versiones de todo tipo, desde que son excepcionales hasta que son insultantes o irrisorios. Lo que no engañan son las cifras. 1.165 millones de euros para la Comunidad Valenciana, de los cuales 298, el 25%, irán a parar a Alicante. Ya han superado estas cuentas la primera fase de tramitación al rechazar la semana pasada las 7 enmiendas a la totalidad, pero todavía quedan importantes trámites, entre ellos alcanzar los apoyos suficientes para acabar dándoles luz verde. Y para entrar en calor, quería conocer primero una primera opinión sobre estos presupuestos. Decíamos que hemos escuchado pues un poco de todo. Muchos de esos argumentos de parte tanto de César Sánchez como de Txema Guijarro, que los han presentado. Patricia Blanquer también estaba presente en esas convocatorias que han hecho por la provincia, pero vamos a escucharlos de primera mano. Escuchamos primero a los socialistas. Patricia, ¿qué tal estos presupuestos? ¿Qué balance haces tú de la parte que le toca a Alicante? La verdad es que estos presupuestos son unos presupuestos extraordinarios en una situación muy inédita y en la que yo creo que si algo destaca estos presupuestos es básicamente por el incremento tan importante que hay destinado a gasto social y sobre todo a la ayuda. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer con estos presupuestos, y es lo que se pretendía, era atender las primeras necesidades que se producen como consecuencia de la pandemia. Por tanto, ante todo hay que parar, hay que contener esta pandemia. En segundo lugar, hay que atender los efectos tan nocivos que está teniendo sobre las personas. Y en tercer lugar, provocar lo que es la reactivación económica precisamente para salir. Y si además lo podemos salir mucho más reforzados, pues mucho mejor. Realmente la provincia de Alicante se beneficia desde el punto de vista en el que, como te decía, hay muchos aspectos de carácter social y de carácter económico que benefician a nuestra provincia. No solo debemos de plantearlos desde el punto de vista de las inversiones, porque realmente la provincia de Alicante cuenta con inversiones claramente estratégicas para nuestra provincia, que en estos presupuestos continúa siendo reforzado. Y además el incremento del presupuesto en inversiones del Ministerio de Transportes, de Movilidad, de Agenda Urbana, vuelve otra vez a cumplir con la provincia de Alicante y vuelve otra vez a incrementarse con respecto a el año anterior. Por tanto, yo creo que es verdad que siempre se puede más, nunca estamos satisfechos y mal si lo estuviéramos, ¿no? Pero en principio y en comparación con el resto de provincias yo creo que estamos bastante bien situados en lo que sería el ranking de provincias si tenemos en cuenta tanto las inversiones en el sector de carreteras, ferroviario, marítimo, aeroportuario, pero precisamente yo por eso creo que en estos momentos y atendiendo a esta situación tan inédita que vivimos, yo quiero poner el acento precisamente en la atención a las personas, cómo se revalorizan las pensiones. Yo no puedo entender que haya algún grupo político que pueda votar en contra de estos presupuestos que dan tantas respuestas y dan tantas soluciones a las personas de toda España y también, como no, de la provincia de Alicante. Cómo nuestros pensionistas van a ver revalorizada sus pensiones en el caso de que sean contributivas en un 0,9%, en el caso de que no lo sean un 1,8%. Vemos también cómo van a estar beneficiados también por la prestación por nacimiento y cuidado de menor, las prestaciones también, la dotación a dependencia va a aumentarse, pero especialmente también todos los cuidados al estado del bienestar. Cabe recordar que otros gobiernos lo que hacían, por ejemplo, era quitar las bonificaciones que se hacían a las cuidadoras no profesionales, mientras que nosotros lo que hacemos es mantener, recuperar esas bonificaciones.
hay todo un englomerado de medidas que, como decía, no solo atienden a las personas, no solo lo que van a intentar es paralizar y detener, porque hay muchísima inversión básicamente en investigación e innovación, un 80% más. Es imprescindible contar ya con las vacunas, que eso va a ser fundamental para paralizar esta situación tan difícil en la que nos encontramos. Y en cuanto a todos los fondos que se están planteando precisamente para reactivar la economía, consolidarla, con planes de choque también para el empleo joven, para la formación profesional y para la empleabilidad, para la digitalización, para conseguir fortalecer los cimientos de la economía y que salgamos mucho más recuperados, sin olvidar, por supuesto, a un sector tan importante como para nuestra provincia, como el sector turístico, en el que sabes que el sector del turismo va a tener un papel también relevante en los proyectos que se plantearán con respecto a los fondos europeos que se están negociando en estos momentos en Europa. Bueno, ahora escucharemos más argumentos. Buena batería de ellos, has dado cuenta, Patricia. Decía Patricia, no entiendo cómo algún partido puede acabar votando en contra de estos presupuestos. César Sánchez, Partido Popular, explícanos cuál es vuestra postura. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en este debate, en este coloquio. No podemos compartir los razonamientos de Patricia en su explicación acerca de los presupuestos. Son unos presupuestos que, desde nuestro punto de vista, nacen desde la mentira. Hay un incremento importante, efectivamente, en los presupuestos globales, pero están basados en ingresos que, desde nuestro punto de vista, no se van a producir y, por consiguiente, van a generar más problemas a la sociedad española y también a la provincia de Alicante. Prever que en 2021 el PIB va a subir en España un 10%, no solamente no nos lo creemos nosotros, sino que no se lo cree nadie, ni se lo cree el Banco de España, ni se lo creen las instituciones europeas. De tal manera que nosotros entendemos que son unos presupuestos ficticios, unos presupuestos irreales y unos presupuestos que van a generar problemas a la sociedad española. Por tanto, no se puede comprender que el PIB en España vaya a crecer un 10% en 2021, teniendo en cuenta que hay casi 1 millón más de parados en 2020. No hay una previsión de que vaya a mejorar los niveles de empleo. Más de 300.000 empresas han cerrado y muchas de ellas no van a poder abrir porque no han tenido las ayudas durante este año necesarias para poder abrir ahora cuando pase la pandemia o ahora a principios de año. Todavía hay muchísimos españoles que no han cobrado ERTES, con lo cual el consumo interno del país está sufriendo muchísimo. Hay muchísimos españoles que no han cobrado el ERTE. Por no hablar del ingreso mínimo vital. Los últimos datos que conocíamos, de casi 1 millón de personas que han solicitado el ingreso mínimo vital, creo que son 100 y pico mil los que han tenido contestación por parte del Gobierno. Efectivamente, ha habido una aluvión de personas que han solicitado esa ayuda, pero desde luego el Gobierno no está a la altura y no está contestando a quienes realmente están sufriendo esta crisis económica motivada por malas medidas, motivada por malas políticas y, por supuesto, motivada también por la pandemia. Y son unos presupuestos que además nacen sin el consenso y el diálogo y el acuerdo con los principales partidos de la oposición, en este caso el Partido Popular. El Partido Socialista y su socio de gobierno, en este caso Podemos, pues ha preferido estar en manos en estos presupuestos de quienes quieren poco a España, que además han anunciado en muchos medios de comunicación y en muchas entrevistas que precisamente lo que no quieren es a España. Y en la provincia de Alicante pues hay inversiones que faltan. Falta más inversión en materia del tren de la costa, para la provincia de Alicante en particular. Se han eliminado muchísimas partidas, algunas de ellas como la variante de Torrevieja, que tenía una previsión de gasto de 11 millones de euros en 3 años, se han quedado en una mínima partida de 100.000 euros, por poner un pequeño ejemplo. No sabemos nada de la estación intermodal de Alicante, que puede mejorar la competitividad, de las conexiones del aeropuerto con Alicante, de las conexiones del aeropuerto con Elche, la ciudad tan importante para la provincia de Alicante desde el punto de vista empresarial como es Elche. En definitiva, hay muchísimas inversiones. Y es un presupuesto, además, que me gustaría matizar, que es un presupuesto rescatado por Europa. La inmensa mayoría de los incrementos que tiene este presupuesto son ingresos y recursos que tienen que venir a través del Fondo de Resiliencia y de Recuperación de la Unión Europea.
lo que pone de manifiesto que si no existiese ese fondo, desde luego este gobierno no podría presentar unos presupuestos como los que está vendiendo, expansivos y que desde luego no se ajustan a la realidad de la economía española. Y van a sufrir muchos españoles porque si los presupuestos fallan, si además tenemos el mal nivel de ejecución que hemos tenido durante los últimos 2 años, desde el punto de vista presupuestario, al final los que van a sufrir son los españoles. Vamos a ver la visión de Unides Podem. Muchas cosas has dejado encima de la mesa, César. Me gustaría luego ir entrando en algunas de ellas, como cuáles deben ser los apoyos para estas cuentas o cuáles son esas partidas para Alicante, pero me gustaría por turnos que Unides Podem pudiera dar también su visión más general de estas cuentas. Sí, bueno, lo primero de todo, buenos días. Muchas gracias a Información TV por la invitación. Un saludo también al resto de contertulios y contertulias. Seguro que va a ser un debate interesante, ¿no? Porque además ya empiezo a escuchar argumentos que me llaman la atención. Decía César que si no fuera por la ayuda europea, este gobierno no podría hacer unos presupuestos. Y le doy la razón. Este gobierno y este país, España, tendría un problema muy serio si no se hubieran logrado las ayudas europeas. Por lo tanto, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que nace, o la conclusión que nace de esta reflexión, es que la negociación que ha llevado a cabo el gobierno en Bruselas para alcanzar esos acuerdos que nos van a permitir salir del atolladero, ¿no?, en el que estamos de una manera más ágil y más fluida, pues yo creo que eso es todo un éxito del gobierno y que todos los españoles y españolas deberíamos estar contentos de que se hubiera producido esa negociación en esos términos, porque es verdad que sin esos recursos el país entero lo tendría muy, muy difícil. También quiero decir que el país entero ya lo va a tener muy difícil. O sea, en esto tampoco debemos ser ingenuos. El país ha vivido una primera ola de coronavirus terrible, que ha supuesto un golpe a la salud, a la economía y a los sectores productivos de este país tremenda, y estamos afrontando ahora una segunda ola que vamos a ver hasta dónde llega y hasta cuándo termina, ¿no? Pero lo que está claro es que la situación es muy complicada y que, por tanto, el gobierno lo que ha hecho es atender básicamente los 3 frentes importantes que entendemos nosotras y nosotros que deben ser enfrentados en esta crisis. El primero de todos, el frente sanitario. Dado que es una pandemia y dado que tenemos una urgencia sanitaria como no se había vivido en Europa en el último siglo, está claro que hacía falta una gran inyección de recursos para fortalecer el sistema público de salud. Y así están los 7.000 millones de euros comprometidos, ¿no?, que se van a gestionar a través de los distintos sistemas sanitarios que tienen las comunidades autónomas, precisamente para fortalecer, para consolidar y para prepararnos mejor de lo que hemos estado, porque está claro que no estábamos preparados para afrontar una crisis sanitaria como la que hemos afrontado. El segundo frente más importante, el frente social. Está claro que esta crisis va a dejar secuelas, y ya las está dejando. Y por lo tanto el gobierno tiene la obligación moral y política de tratar de atender ese frente social con todos los recursos que se ponen a disposición precisamente de los sistemas de dependencia, los sistemas de educación, la fortaleza que va a haber o el aumento de recursos que va a haber para el ingreso mínimo vital. Hay una serie de medidas que el gobierno ya ha tomado a lo largo del año 20 en curso, pero que se prevé a través de presupuestos generales del Estado que se van a adoptar en el año 21, precisamente porque creo que el gobierno es muy consciente de que, aun haciendo todo lo posible, y yo creo que la mayoría de españoles son conscientes de que se está haciendo todo lo posible, aún así no va a ser suficiente. Y en esto tenemos que ser también todos claros. O sea, el gobierno va a hacer todo lo posible, hay que hacer todo lo que esté humanamente en nuestras manos para tratar de sacar este país adelante, pero lo cierto es que la crisis es muy grave. Y en eso sí que le doy la razón a César. Que la crisis es grave, es muy grave, gravísima. Y en tercer lugar, el tercer frente que creo que es importantísimo afrontar, y en esto yo creo que lo apuntaba también Patricia y estoy completamente de acuerdo con ella, la necesidad de aprovechar estos recursos que vienen de Europa y este momento de crisis, de cambios, para transformar nuestra matriz productiva y prepararla para los próximos 50 años, en un sentido de hacerla productivamente más ecológica, más igualitaria y que nos permita, digamos, insertarnos en las cadenas de valor internacional
de una forma mucho más productiva y beneficiosa para España. Porque lo cierto es que si queremos mantener el estado de bienestar de los próximos 50 años, hace falta un aparato productivo capaz de producir recursos para mantener ese estado de bienestar. Por lo tanto, yo ahí el Gobierno creo que está atendiendo, y con esto cierro, los tres frentes fundamentales que tenemos ahora. El corto plazo, que es el sanitario, el medio plazo, que es el social, y el largo plazo, que es el económico, transformación productiva. Creo que es un plan coherente, integral, que efectivamente va a haber que ir modificando, porque en esto también lo tenemos que tener todas y todos claro. Nadie está preparado o nadie estaba preparado para una crisis de estas características. Todos tenemos que ir también aprendiendo sobre la marcha y tratando de adaptarnos y siendo muy ágiles para que efectivamente los embates y los golpes que nos vengan de la crisis puedan ser aminorados o, digamos, suavizados lo más posible, que es lo que va a poder hacer el Estado en estos próximos meses. Chema, recojo aquí donde lo dejas los tres. Habéis hablado de la importante crisis que está viviendo nuestro país, no es el único. Y yo quería trasladaros una de las preocupaciones que se ve en los últimos días en torno a esos presupuestos generales del Estado son cuáles serán los apoyos necesarios para sacarlos adelante, más que las cuentas en sí, la cantidad de millones que hay en juego con estos presupuestos. Y por eso mismo os quiero preguntar, ¿quiénes son los socios adecuados para que estos presupuestos puedan salir adelante? César Sánchez reclamaba atención por parte del Partido Socialista, decía que no había habido diálogo. Patricia, ha habido mucha polémica también dentro incluso de las filas socialistas, incluso Pedro Sánchez ayer llamaba a la calma. ¿En qué lado estás tú? ¿Quiénes deben ser esos socios para al final sacar estas cuentas adelante? Porque la otra opción ya sabemos cuál es. Laura, yo creo que cuando hemos oído a César en su intervención, yo creo que ha quedado muy claro que, si te das cuenta, en estos momentos, como decía muy bien Chema, nos encontramos en una situación de crisis nunca vista, que además es global, no solo la está atravesando España, la está atravesando el mundo entero. Estamos viendo los efectos tan negativos que existen y me llama la atención, y lo decía en mi primera intervención, que haya grupos que directamente no quieran sentarse a hablar y a negociar, como ha sido el caso del Partido Popular. Él dice que ha sido el Gobierno. Mira, yo creo que en estos momentos lo más importante es el qué. Lo más importante es el qué. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprobar precisamente para atender esas tres cuestiones de las que hablaba yo al principio y también ha repetido Chema, que son tan importantes? Ese es el principal, yo creo que, factor en el que nos tenemos que centrar. Porque, claro, yo creo que aquí lo que deberían de estar todos los grupos es proponiendo soluciones a los problemas. Los problemas existen. La intervención de César está muy bien para hacer un diagnóstico, pero no para dar soluciones. El presupuesto generales del Estado presentado para el 2021 recoge medidas que, si se adoptan esas medidas, podrá conseguirse los ingresos suficientes para llevar a cabo todo lo que se tiene que hacer. Pero, desde luego, si no aprobamos los nuevos presupuestos, lo que estaremos es continuando con unos presupuestos que están anticuados, que no están adaptados a esta nueva situación. Por tanto, ese es el punto de partida. El Gobierno ha elegido unas medidas, ha elegido unas soluciones, y ahora le toca a los distintos grupos políticos elegir. Se presentaron unas enmiendas a la totalidad que presentó, por ejemplo, el Partido Popular, unas enmiendas a la totalidad que no salieron. Y, por tanto, ahora empieza la siguiente fase, que es una fase en la que los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de mejorar ese presupuesto. Por tanto, no es que no quiera contestarte a la pregunta, es que lo que te estoy intentando decir es que lo más importante en estos momentos es el qué. El qué. Vamos a ponernos de acuerdo en qué, en unos presupuestos generales del Estado que dan soluciones a los problemas. A mí me llama la atención que diga que son unos presupuestos ficticios. ¿Es que acaso él hacía presupuestos ficticios cuando era presidente de la Diputación?
porque todavía estamos oyendo municipios que se quejan de muchas obras que habían planificadas en sus presupuestos y no existían. Pero es que no podemos comparar la situación de hoy con la situación de cualquier otro año. Ni podemos comparar estos presupuestos, la forma de hacer estos presupuestos, con la forma de hacer presupuestos de años anteriores, precisamente porque ahora estamos inmersos en una crisis sanitaria muy grave, una crisis sanitaria global en la que tenemos que aunar esfuerzos precisamente entre todos precisamente. Y claro, me llama la atención esto de lo que planteabas, porque, vamos a ver, aquí los grupos parlamentarios son los que tienen que elegir qué soluciones y qué respuestas quieren dar a la ciudadanía. ¿Están de acuerdo con las medidas que plantea el gobierno? Son los grupos quienes eligen. Los grupos eligieron no a las enmiendas a la totalidad presentadas por algunos grupos y, por tanto, al elegir no a las enmiendas a la totalidad, están eligiendo la tramitación de estos presupuestos generales del Estado. Yo no quiero darle más importancia a un grupo o a otro grupo. Perdona, Laura. Si me estás preguntando, Patricia, que le dé más importancia a un grupo parlamentario que a otro, no se la voy a dar. Porque, desde luego, estos presupuestos nacieron con espíritu de consensuar. Nacieron con espíritu de que todos los grupos parlamentarios puedan aportar a la mejora, porque, como lo que dice Chema, es que la situación es muy difícil. Es que aquí necesitamos a todos. Es que aquí todos necesitamos que todo el mundo se implique en aportar las mejores soluciones, porque nadie va a tener la solución perfecta. La incertidumbre en la que nos movemos es muy grande y todo va a depender de la evolución de la pandemia. Y claro, lo que nosotros estamos intentando es poner soluciones. Y cuando estamos hablando de poner soluciones, estamos hablando de invertir en innovación, de invertir en compra de vacunas, en invertir en protección, en invertir en poder paliar las consecuencias y los efectos negativos y especialmente en invertir por recuperar la actividad económica. Por tanto, ¿qué qué partido político puede estar en contra de las soluciones? ¿Les gustarán más o les gustarán menos? Pero para eso está el trámite de enmiendas, para que los grupos parlamentarios puedan apostar por un tipo de solución o por otra. Pero votar que no, porque votar que no a la tramitación de la enmienda, o sea, la tramitación de los presupuestos, lo único que demuestra es que el quien no tiene voluntad de negociar es el que ha presentado la enmienda a la totalidad. Partido Popular, César Sánchez. Bueno, mire, a mí, Patricia, me entra el sonrojo. Y este es un tema serio, pero me entra el sonrojo cuando te escucho. A ver, si a mí me pides que porque las cosas están muy mal y tenemos una pandemia en ciernes y tenemos una situación económica muy dramática, me pides que me tire contigo de un puente, lo siento mucho, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer por una sencilla razón, porque se trata del qué. Pues el qué es hacer las cosas bien. Y el Partido Socialista está haciendo las cosas mal. ¿Y por qué está haciendo las cosas mal? Porque hacer un presupuesto que no se corresponde con la realidad, que prevé unos ingresos que no se van a dar, unos presupuestos que el Banco de España... Si no se aprueban, seguro que no se van a dar, porque si no se aprueban las medidas y no se ejecutan... Disculpa, perdona, pensaba que no tenía silencio puesto. Es decir, el Banco de España ha dicho que no se los cree y ahora resulta que el Partido Socialista dice que el Banco de España no es nadie para opinar sobre los presupuestos. Las instituciones dice que no se los cree si no se adoptan las medidas. No, pero es que no se está adoptando ninguna medida y además es que es imposible creerse que va a haber un crecimiento del PIB del 10%, que la sociedad es que nadie dice que es del 10%. La economía española, bueno, hombre, claro que lo contemplan los presupuestos, hombre, vamos a hablar con un poquito de criterio. Vamos a ver, hay un incremento en las partidas presupuestarias en gastos que van reflejados en ingresos, teniendo en cuenta que va a haber un incremento del 10% de la economía española en 2021. Eso no se lo cree absolutamente nadie, Patricia, nadie. Es decir, no nos pidáis que apoyemos unos presupuestos que no solamente no nos creemos, sino que además creemos que van a ser malos para España. ¿El qué? El qué es hacer unos presupuestos realistas, unos presupuestos que solucionen los problemas de los españoles. Pero claro, si presentáis unos presupuestos que creemos no van a solucionar los problemas de los españoles, no nos podéis pedir que lo apoyemos. Por cierto, dentro de lo que es la organización interna del Parlamento, como bien sabes, se pueden presentar enmiendas a la totalidad. Presentar una enmienda a la totalidad no significa estar en contra del gobierno, significa que no nos creemos el presupuesto y que creemos que hay otra forma de hacer las cosas distintas. Y el Partido Socialista
no quiso negociar, no quiso hablar, no quiso dialogar en torno a la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Ahora vamos a ver las enmiendas, el caso que se nos hace, porque nosotros creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Y ahora vamos a presentar enmiendas parciales para intentar, de alguna manera, mejorar este presupuesto, que es un presupuesto que no se cree nadie y que va a ser dañino para los alicantinos y dañino para la sociedad española en su conjunto. Vamos a ver cuántas enmiendas nos aprobáis. Vamos a ver de las enmiendas de la provincia de Alicante que nosotros hemos presentado, cuántas nos aprobáis. Y entonces ahí se va a demostrar la voluntad de diálogo, la voluntad de consenso que tiene el Partido Socialista con el Partido Popular. Ahí es donde lo vamos a ver. Mira, Patricia, hacer unos presupuestos contemplando con la que está cayendo 8.000 millones más de impuestos a la sociedad española, al bolsillo de los españoles, es una salvajada que nosotros no podemos apoyar bajo ningún concepto. 8.000 millones más en impuestos. Por poner algunos ejemplos, como por ejemplo el tema del diésel. 17 millones de vehículos diésel hay en España que van a sufrir esa subida del precio del diésel vía subida de impuestos. Los ICO, lo que nos ha costado que se pudiese flexibilizar, y todavía falta muchísimo más, los ICOs a las empresas y a los autónomos. Mira, Patricia, nosotros hay cosas por las que no podemos pasar. No podemos pasar porque vosotros entendáis que porque la situación está mal, nosotros vamos a hacer un trágala y vamos a apoyarlo todo. Lo que creemos que es malo para los españoles no lo vamos a apoyar. ¿Y el qué? El qué se trata de hacer bien las cosas. Y el con quién también es importante. Mira, yo con Chema posiblemente me ponga de acuerdo en muy pocas cosas políticas, porque su grupo político y mi grupo político son antagónicos en muchos temas. Pero podemos hablar y podemos llegar a algún tipo de entente en algún momento determinado. Pero lo de Bildu, lo siento mucho, Patricia. El proceso de blanqueo que ha hecho el Partido Socialista es vergonzoso. Es vergonzoso durante estas últimas horas, estos últimos días. Y nosotros creemos que hay sitios por donde no se puede pasar. Que el Partido Socialista haya preferido sentarse con Bildu, a sentarse con el Partido Popular en esa enmienda a la totalidad. Y ahora vamos a ver una cosa, Patricia, porque tendremos la ocasión de decírselo a los medios de comunicación. Es cuántas enmiendas se aprueban de Bildu y cuántas enmiendas se aprueban del Partido Popular en el debate parcial. Por tanto, no se trata del qué, no se trata del trágala, no se trata de porque la gente lo está pasando mal y la sociedad española está mal, decir, mira, es que estas son nuestras soluciones, porque nosotros creemos que no son buenas soluciones. Creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Y además hemos demostrado en 2 ocasiones que el PP en época de crisis gestiona mejor y que el Partido Socialista no lo hace bien. Por tanto, Patricia, sí, gracias. Acaba, por favor, César, que nos quedamos sin tiempo. Perdona. Vale, Chema, precisamente con esto que planteaba César Sánchez, ¿qué os parece a vosotros este acercamiento, estas negociaciones que está habiendo con Bildu? Mire usted, una de las cuestiones que se puso encima de la mesa en la política española a lo largo de las últimas décadas era que aquí se podía hacer política siempre y cuando se abandonara la violencia política. Este fue el mensaje que se le dio al mundo abertzale desde el principio de la democracia. Si ustedes abandonan las armas, bienvenidos a la política. Han abandonado las armas, ETA no mata y está disuelta desde hace una década. Creo que ha llegado el momento de normalizar a bloques políticos que están perfectamente representados en este país, porque existen, les gusten más o menos a unos, existen, juegan a las reglas democráticas, como de hecho están jugando, y por lo tanto, bienvenidos a la normalización democrática. Si hubiéramos argumentado que la violencia política en el pasado era un argumento para no tratar con ningún grupo político, pues seguramente muchos tampoco hubiéramos tratado con la derecha. Porque acuérdense que hasta el año 75 aquí hubo fusilamientos por parte de un gobierno dictatorial de derechas aplicando violencia política. Una vez que la derecha entró en el juego democrático, pacífico, entonces derechas e izquierdas hablamos todos con todos. Por lo tanto, ahora, si estos señores han abandonado la violencia, creo que es muy buena señal que se normalice la situación política y que se hable con Bildu igual que se habla con el Partido de Cantabria o con el Bloque Nacionalista Gallego. Siempre y cuando los grupos parlamentarios asuman las reglas de juego democráticas, bienvenidos sean a la mesa de diálogo. Y eso incluye también a Bildu y al que sea. Eso hecho en primer lugar. Claro, en segundo lugar, yo creo que son presupuestos
de un sesgo progresista. Yo entiendo que a César no le guste mucho algunos elementos de ese presupuesto, porque a lo mejor esto de fomentar la igualdad entre españoles y españolas, a lo mejor esto de subirle los impuestos a las rentas más altas para que paguen los servicios públicos de las clases medias, etcétera, pues a lo mejor eso a César no le gusta, lo respeto. Es muy propio de las derechas y bueno, para eso están esos grupos políticos, para defender esas posiciones. Ahora, nosotras defendemos otra posición, que es una posición progresista, precisamente para intentar atender esas necesidades que he tratado de detallar antes. Y en segundo lugar, respecto al tema de las previsiones económicas. A ver, yo creo que hay que ser, un poco precisos en estas cosas. El Banco de España no ha dicho que las previsiones del Gobierno sean desatinadas. Ha dicho que son optimistas. Claro, porque el Banco Central, el Banco de España, se puede permitir el lujo de hacer escenarios, igual que hace la AIREF, que hace escenarios optimistas, pesimistas, más optimistas, y entonces establecen arcos de variación, donde es mucho más fácil no equivocarse cuando estás jugando a un arco de variación. El Gobierno no tiene esa opción, el Gobierno tiene que jugar con previsiones, y las previsiones puntuales con las que está jugando el Gobierno están dentro de los intervalos, marcados tanto por el Banco de España como por la AIREF. Por lo tanto, no se puede decir que sean unas previsiones alocadas. Es más, decía César que un 10% para el próximo año es una locura. Mire, cuando vienes de una caída tan gorda, subir un 10% no es tan difícil. Y para que lo entendamos todos, la previsión que había para el tercer trimestre del año, la previsión que hacía el Gobierno era un 16,4% de crecimiento. La AIREF habló de un 14% de crecimiento. ¿Sabe usted cuál fue la cifra final? La que ya está comprobada oficialmente, 16,7% de crecimiento. Es decir, que no solo fue pesimista la AIREF, sino que fue pesimista el propio Gobierno. Por lo tanto, seamos prudentes. Lo que está claro es que el escenario futuro va a ser de una incertidumbre absoluta y que el Gobierno, efectivamente, ha tomado sus precauciones precisamente por si tuviéramos que enfrentar una situación más complicada. Pero decir que las previsiones son irreales es no entender el contexto en el que nos estamos moviendo, me parece. Tenemos que dejar aquí el debate de presupuestos porque casi nos consumimos el programa entero. Hacemos aquí una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando de esa ley CELA que tanta polémica está desatando en los últimos días, también para escuchar las opiniones que tienen nuestros diputados nacionales. Enseguida volvemos, hasta ahora.